Bueno, pues me presento, soy Javier García Calvo, como veis ahí, soy consultor en Industria 4.0, me tiro un montón de años haciendo proyectos de ingeniería y demás. Hago así en plan amateur, programas de radio amateur, pero muy serios, ¿no? De esto de Industria 4.0, uno que se llama la Empresa 4.0, si queréis mirar en YouTube, que son startups y cosas de estas. Y otro que es en Automática e Instrumentación, que es una revista de ingeniería, muy de así de sector de multinacionales y hacemos también ahí las entrevistas y demás. Y entonces cuando salió esto con Verónica dije, bueno, aquí la pillamos y yo la pillo porque estas cosas me molan a mí mucho y hay que darle difusión. Hay muy poco material del Montes en castellano, entonces este será uno de los que queden ahí para siempre, ¿vale? Y vamos y bueno, y nada, y genial, o sea, vamos a ver cómo, vamos a hacer como una pequeña entrevista de primeras, vamos a tardar entre 25 o 30 minutos, nos va a contar Verónica todo en lo que consiste, los pilares de la metodología y luego cogemos, yo la iré interrumpiendo por ahí para que no sea muy monótono, le haré las preguntas y eso, aunque ya se las podría hacer y contestar. Al revés, al revés. y luego, si queréis, pues abrimos, me vais preguntando cosas y os va contestando Verónica, os voy contestando yo, que soy un enreda de esto también, pues de casos prácticos que nos hayan ido ocurriendo. Verónica viene del mundo de las startups, yo hace casi 4 años que me fui de una multinacional, he estado 20 años en multinacionales, he montado 14 proyectos ahora mismo, llevo 2 o 3 ya se han ido por ahí o se van a ir. Y ahora lo que me dedico también mucho es a tema de consultoría, o sea que si me meto en algo, que sepáis que de lo que hablo es de lo mío de todos los días, no me lo estoy inventando, ¿vale? Y paso a presentaros a la estrella del día, que es Verónica Torras, ¿vale? Y voy a buscar aquí, que lo tengo, y entonces os cuento, mira, ahí va, espera, está aquí. Os cuento, Verónica estudió la licenciatura de farmacia y máster de dirección de marketing en el sector farmacéutico al que dedicó los primeros 8 años de su trayectoria profesional, para más tarde hacer un Executive MBA en ESADE y enfocarse en el mundo de la tecnología. Ha emprendido varias veces, ha trabajado también en empresas de nueva creación, con lo que se mueve cómodamente en este ambiente de alta incertidumbre. O sea, que ya antes del COVID ya eras especialista en la incertidumbre. Fundó una startup que consiguió 1 millón de pavos americanos de financiación privada, pero más tarde no consiguió hacerse hueco en el mercado. No hay ninguna excepción, a todos nos ha pasado. Una experiencia con un inmenso aprendizaje que supone un antes y un después en la vida. Fue cofundadora del grupo Lean Startup Circle de Sideco, lo he dicho mal, de Barcelona en el 2012. Bueno, como era de por aquí, lo he dicho bien porque lo he españolizado. Actualmente es la fundadora del grupo Blockchain for Business, donde se hacen paneles de discusión y debate sobre las aplicaciones de esta tecnología. También trabaja como consultora durante unos años de diseño del modelo de negocio. Ha sido de las primeras en implantar la metodología de Osterwalder. Yo creo que todos lo conocéis, ¿vale? Estos libritos que yo siempre los tengo referentes, ¿no? De las startups, ¿verdad, Verónica? Totalmente. Y en resumen, tiene 15 años de experiencia en marketing, ventas y creación de nuevas empresas y 8 años formando emprendedores en programas de emprendimiento y aceleradoras. Actualmente está emprendiendo de nuevo con el proyecto MOBS, M-O-B-S, una plataforma donde cualquier persona puede solicitar a un artista un vídeo personalizado para regalar. O sea, detallazo total, ya para los próximos cumples. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos del Montes, que como os hemos dicho antes es la traductora del libro en castellano. Así que nada, Verónica, no sé, te he hecho una súper presentación, me han mandado, yo te lo he dado Muchas todo de lo gracias. que... Muchas gracias, Javier. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, porque al final todos andamos justos de tiempo, ¿no? Espero que os resulte interesante. Yo tenía muchas ganas de contar esto y de compartir esto con el grupo del Priorato y pues me alegro mucho también de que también haya sido abierto y estén personas de más allá del grupo, ¿no?
Bueno, para mí el Mom Test es un libro con un alto impacto. Es decir, yo tengo una experiencia personal con este libro que me demuestra al cabo de muchos años que hay un antes y un después en las personas que se lo leen, ¿no? Que se leen el libro. Entonces, el libro resuelve un problema muy importante y es cómo hablamos con los clientes, ¿vale? El libro está específicamente enfocado en el público objetivo del emprendedor, el emprendedor que o bien está en su primer momento, en el inicio del camino, que está contemplando, validando ideas, o está a medio del camino y simplemente tiene que validar cosas de su modelo de negocio, porque la validación siempre está ahí, ¿no? Sin embargo, al cabo de los años, y este libro ya salió en el 2012 y lleva 8 años en el mercado y no ha parado de subir en ventas, y la razón por la que se vende es la recomendación boca a oreja, porque realmente soluciona un problema y la gente lo recomienda cuando lo lee, pues también al cabo de los años vemos que tiene muchísimo valor para gente que está lanzando nuevos productos en empresas, nuevas líneas de innovación, giros, ¿no?, que nos da la vida, como este momento en el que estamos ahora, que de repente cambian las normas y cambian las reglas y hay factores externos que nos ponen contra las cuerdas y tenemos que averiguar nuevos caminos, ¿no? Es decir, el libro te ayuda en todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque en todas estas situaciones lo que hay es nosotros nos ponemos a pensar y a elucubrar ideas que en nuestra cabeza funcionan genial, ¿no? En ese mundo ideal, y todos nos lo están comprando antes de sacar el producto al mercado. Ese mundo que no existe luego en la realidad, ¿no? Claro, la realidad es que tú llegas al mercado y eso no sucede. Eso no sucede como tú pensabas, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto, no? Bueno, pues la solución es validarlo antes de lanzarlo al mercado. Pero claro, esto es muy... La teoría es, sí, tú valida tus hipótesis antes de lanzar y así llegarás al éxito. Claro, ¿qué es esto de validar, no? O no, ¿no? O no, llegarás al éxito o no. O no llegarás al éxito. Pero si no validas, seguramente que no llegarás. Claro. Se trata de aumentar las probabilidades, ¿no? De cuando estamos en un entorno tan incierto y no sabemos cómo va a reaccionar el mercado. Claro, ¿cuál es la validación perfecta? Y esto es muy importante entenderlo, ¿vale? Y ponerle un contexto a lo que es el libro, ¿no? ¿Cuál es la validación perfecta? La validación perfecta es hacer un producto y lanzarlo en el mercado. Y ahí te enteras si el mercado dice sí o no. Eso está claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí hemos tomado un montón de decisiones que muchas son irreversibles, hemos gastado nuestro tiempo y hemos gastado nuestros recursos. Entonces, si fallamos, bueno, la palmamos, ¿no? O sea, no nos queda margen de maniobra. Entonces, ¿qué intentamos? Intentamos validar algunas hipótesis antes mediante herramientas que no nos cuesten dinero y que no nos cuesten decisiones irreversibles y que no nos cuesten recursos para poder acertar mejor cuando lanzamos ese producto, ¿no? Y de eso se trata validar, ¿no? Entonces, la clave de validar es salir a la calle y hablar con tus clientes, ¿no? O sea, si sos emprendedores, los inversores dicen, tienes que salir y hablar con tus clientes. Y si estáis en una empresa corporativa, os dirán, sí, tenéis que pensar en el cliente y hacerlo como el cliente quiere, ¿no? Y hablar con los clientes. Pero claro, sí, ok, hablamos con los clientes. Pero ¿cómo hablamos con los clientes? Porque nadie nos enseña a hablar con los clientes. Y ese es el problema que resuelve este libro. Y nos pensamos que lo estamos haciendo bien y lo hacemos... Es una charla de un libro, de un inglés, que vive en Barcelona, por cierto, que leí hace poco el libro, y la traductora en español del libro... Hola, Daniel. Hola, Daniel. Hola. ¿Te silenciamos, porfa? Ay, disculpa, pensé que por defecto me silenciabais. Estaba aquí escuchándoos en el coche y ya me silencio, disculpa. Se activa, claro, hola Daniel, encantada. Gracias, igualmente. Vale, entonces, este es el problema que resuelve, el cómo hablamos con los clientes, porque nadie nos explica realmente cómo hablamos. Este libro, el autor, yo no tengo ningún mérito, en realidad el autor, Rob Fitzpatrick, aquí es el genio,
Y es una persona que ha sido emprendedor muchas veces, ha pasado por Y Combinator, ha tenido muchos mentores y muchos inversores que le han dicho, ves a hablar con los clientes, y su problema era que era de un carácter, bueno, es de un carácter más bien introvertido, porque él es programador, y eso de hablar con los clientes pues le parecía como un poco difícil y un poco awkward, ¿no? Que se llama en inglés, un poco raro, ¿no? Como en situaciones así raras. Y cuando él hacía el esfuerzo de ir a hablar con los clientes, pues se llevaba un tipo de respuestas que al final le llevaban a tomar unas decisiones en función de falsos positivos y él no acababa de entender qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Y este libro es el resultado de su trayectoria y de resolver ese problema, ¿no? Entonces, Dice Verónica, dice Oscar, que esto es muy como lo de Lean Startup, pero que como que te lleva a lo de las preguntas, ¿no? La diferencia es, o sea, no se contrapone el Montes con el Lean Startup, porque también te dice que tienes que salir lo antes posible, pero antes de salir, el Lean Startup te pone como en la calle de rápido, ¿no? Y el Montes, yo entiendo que es como que son las preguntas previas. Antes de, o sea, te ahorraría hasta el probar rápido y barato de Lean Startup, te lo llevaría, te haría la prueba un poquito antes de que empieces a invertir dinero, ¿no? fíjate que es muy interesante ese comentario porque os voy a explicar qué relación tiene Lean Startup con el Montes, ¿vale? Lean Startup nace de la metodología Customer Development de Steve Blank, ¿no? Donde él dice que hay diferentes etapas a través de las cuales tenemos que pasar para desarrollar un producto. Y la primera es Customer Discovery, es descubrir nuestro cliente, ¿vale? La metodología Lean Startup bebe del Customer Development, del Lean Management y de Agile, ¿vale? Bueno, pues esa parte del Customer Development, la primera parte de Customer Discovery, esa es la que está relacionada con el Montest. El Montest es una herramienta para hacer ese Customer Discovery dentro de la metodología Lean Startup. Esa es la relación. Y es importante también ubicarlo Y para el que es. no lo tenga tan claro todos estos términos, ¿cómo lo traducimos al español? Bueno, les pasamos los links después de la llamada. Que se lea el libro. Sí, sí, les pasamos unos links. Ahora sería muy largo Sí, meterse sí, en sí. todos esos temas, ¿no? Es que teníamos una conversación ayer, Verónica y yo, y digo, hay mucha terminología en inglés que hay gente que la entiende, pero no todo el mundo lo entiende, ¿no? Si no lo ha estudiado, no ha estudiado toda esta metodología, pues nos perdemos un poco. Pero bueno, yo si hago Bueno, una pequeña traducción, esto es lo primero que hay que hacer después de la idea. bueno, pues entonces, Te ¿qué digo, a ver, decíamos? ¿a quién va dirigido esto? Sí, bueno, un poco ya lo decía, ¿no? El emprendedor, al principio, he dicho que va muy enfocado al emprendedor, pero que otros tipos de perfiles profesionales, pues que sean personas que están lanzando nuevos productos, product managers, personas que están en ventas y se enfrentan también a un nuevo discurso de ventas. Es decir, todo se puede testear, todo tú puedes hacer un Customer Discovery a través de estas entrevistas y a través del Montest, ¿vale? Uh-huh. Em, Y una de las cosas, cuando coges el libro, que lo tenías por ahí, te dice, creo que es el subtítulo o algo así, es que los clientes nos mienten. ¿Cómo que nos mienten los clientes? ¿No? claro, claro, Los clientes no nos mienten si nos quieren muchísimo. ¿Cómo nos van a mentir? Si no son nuestros clientes. claro, claro. Ese es un poco el problema, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, de hecho, ¿no? Es decir, lo que nos sucede cuando vamos a hablar con un cliente, ¿no? Es decir, lo que sucede en nuestro interior es un poco de, bueno, voy a explicarle todo para que lo entienda de esta manera, de la otra. Es decir, uno se esfuerza en explicárselo bien para convencerlo, porque al final lo que tú quieres hacer es convencer a tu cliente de que tu idea es maravillosa, es la mejor, tu producto es el que tiene más ventajas y de que tiene que olvidarse de todo lo demás y usar lo tuyo, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando estamos validando este chip tenemos que cambiarlo, porque si tú vas a un cliente y le explicas, y aquí es un poco, entro ya a lo que hacemos mal, ¿no? A lo que he dicho antes de
nadie nos enseña a hacerlo bien y esto es un poco lo que hacemos mal. Vamos al cliente y les decimos, a nuestro potencial cliente, y le explicamos las ventajas que tiene nuestro producto de pe a pa. ¿Por qué es maravilloso? Claro, nosotros ahí estamos exponiendo nuestro ego, estamos cogiendo nuestro ego, estamos poniéndolo aquí, estamos diciéndole, ¿verdad que te gusta? Dime que te gusta, dime que me lo quieres comprar. No se te ocurra decirme que no te gusta ¿Vale? casi. Entonces, claro, exacto, claro, esa persona que tenemos delante es muy difícil que sea sincera y honesta con nosotros, porque normalmente la gente quiere quedar bien. Es mucho más fácil dar cumplidos que decir la verdad, que decir, mira, a mí esto no me interesa para nada, lárgate que no quiero escuchar, no quiero verte más, ¿no? Y lo que te van a decir es, sí, sí, muy interesante, ¿sabes qué? Llámame cuando hayas avanzado. Y tú sales de esa reunión y dices, qué bien ha ido, porque esta persona me ha dicho que le ha parecido interesante lo que le he contado. Y ahí es donde estamos cometiendo el error, ¿vale? Estamos intentando convencer, estamos intentando ir con nuestra idea. Ahora también lo exagero un poco más, hago un poco más de parodia, pero ya me entendéis, ¿no? Estamos con ese chip de intentando buscar el cumplido, la aprobación de esa persona. Igual cuando somos emprendedores, ¿cuántos de nosotros preguntamos a nuestros amigos, a los mentores, a todo el mundo, oye, ¿tú crees que esto va a funcionar? Y la gente no sabe si va a funcionar, o sea, realmente no te pueden decir si va a funcionar o no. Es decir, nadie lo sabe, lo único que lo sabe es el mercado. Entonces, lo que tienes que hacer es un poco, claro, tenemos que cambiar esta manera de preguntar, porque si nos llevamos cumplidos no nos sirve de nada. Entonces, aquí es donde el Montes ofrece una solución, ¿vale? Es una solución súper sencilla. Además, si os leéis el libro, el primer tercio del libro ya te da, es la solución, ya te da como todo el valor importante. Y estas soluciones, tres normas. Primera norma del Montest: nunca hables de tu idea, ¿vale? Porque cuando hablamos de nuestra idea nos ponemos a hacer el pitch de nuestra idea, nos podemos a convencer, ¿vale? Entonces eso nos posiciona en la conversación en un lugar que si queremos que la persona nos diga cosas honestamente, ya esa posición en la que nos posiciona, eso no es buena. Claro, me vas a decir, mucha gente me dice, ya, pero yo tengo una reunión con el gerente del departamento de no sé qué para validar esto y yo no le puedo decir, quiero una reunión para hablar, yo qué sé, del tiempo, ¿no? O sea, le tengo que decir para qué voy y le tengo que explicar qué le voy a, ¿no? De qué vamos a hablar. Y eso es totalmente cierto, es decir, todo lo que voy a decir hay que llevárselo al contexto de cada persona, ¿vale? Y cada persona y cada proyecto es diferente. Entonces, un proyecto B2C, que te puedas encontrar gente por la calle que sea tu target, o que puedas ir... Tradujo business to consumer, que es de una empresa a consumidores, o sea, venta directa. Exacto, a consumidor directo. Es que me están poniendo por el chat, me están poniendo algunos y dice, ves traduciendo, Javi. Exacto. Pues, ¿qué va a ser? Pues van a ser a lo mejor conversaciones más espontáneas, ¿no? Pues si tú te vas a una peluquería y porque tu producto es relacionado con el pelo, pues vas a encontrar a tu target allí, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si tienes que quedar con una persona que tiene un departamento, que tiene una agenda y que tú le tienes que pedir una reunión, va a ser más difícil. Siempre, en estos casos, lo que yo recomiendo es explicar lo mínimo. Es decir, tú también le puedes decir a la persona, mira, me gustaría hablar de este tema en general, ¿no? En líneas generales, apuntas hacia el tema porque estoy explorando una serie de cosas en torno a este tema, pero si me permites, yo le explico al final de qué va todo esto, pero primero me gustaría hacerle una serie de preguntas. Y así es como evitamos el no hablar de la idea, ¿vale? ¿Te puedo comentar cómo he evolucionado yo esto un poco con algunos proyectos? Sí, claro. Porque mira, yo vengo del mundo de las ventas, he estado muchos años en marketing y ventas, y una de las maneras que siempre que hemos tenido que lanzar un producto, antes de lanzarlo, está lloviendo que no veas, hay un ruido aquí ahora,
antes del lo que siempre les digo es, como tengo acceso a los clientes, y vamos a lanzar cuando alguien tiene acceso a ese mercado, y es una cosa nueva, una evolución, lo que muchas veces hago es empezar a plantear, no que vamos a sacar nada, sino plantear test en los que les preguntas cosas y como que estamos estudiando estamos haciendo un nuevo proyecto donde estamos estudiando, estamos yendo en esta línea, oye, pues mira, estamos buscando trabajar con ejecutivos, que estamos buscando unas soluciones, entonces vamos a hacer un estudio anterior y quiero que me ayudes a que me plantees tú qué historias ves en el mercado, no sé, no sé cuánto. Entonces, o con qué resuelves estas cosas o estas otras, ¿no? Y entonces lo que voy buscando mucho es no hablarles nada de mi producto, pero sí les reoriento por dónde voy, por dónde estamos estudiando y dónde estamos mirando y a ver qué feedback me da, ¿no? Y ir mirando las cosas sustitutivas, dónde se está gastando el dinero en este momento, para Exacto. luego, en el segundo viaje que vaya, le voy a vender lo que le tenga que vender usando la base de lo que él me ha dicho que necesitaba. Si se adapta, porque si no se adaptara, no vuelvo por allí a contarle esto. Pero bueno, y esta es locura de comercial, ¿no? Sí, esto se puede adaptar a muchos casos diferentes. O sea, es un poco como norma general. Entender que explicar tu idea te pone en una situación en la que tú estás dando esa posibilidad a que te hagan cumplidos, ¿no? Y entonces lo que no queremos es eso. Segunda regla, nunca hablar del futuro, ni de condicionales, ni de casos hipotéticos. Siempre hablar del pasado. Es decir, las personas tendemos a pensar en el futuro en términos positivos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos preguntas, ¿vas al gimnasio? Ah, no, pues ahora no, pero voy a ir, vamos, el mes que viene seguro que voy, ¿no? Es como siempre tendemos a ver el mundo en términos del futuro de manera más positiva de lo que después realmente es, ¿no? Entonces, si yo estoy preguntando, ¿harías esto y esta cosa otra? Y yo pregunto en condicional, me voy a llevar una falsa información, me voy a llevar una información que no va a ser valiosa para yo tomar decisiones en base a esa información, porque puede ser que luego no sea verdad. Sin embargo, cuando las personas hablamos del pasado, siempre solemos recordar cosas verídicas, hechos verídicos. Solimos recordar esa experiencia, está en nuestra mente y contestamos sobre hechos reales, ¿sí? Entonces, lo importante en una conversación con un cliente es preguntar cosas del pasado y anclar la conversación en torno a esos momentos en el pasado. ¿Y sobre qué pregunto? Sobre el problema, porque yo lo que quiero conocer es exactamente cómo es el problema que está experimentando esa persona, cómo lo gestiona, qué otras soluciones en torno a ese problema ha probado, qué le ha pasado, cuándo las ha probado, cómo se ha sentido, cómo ha tomado esas decisiones. Es decir, yo todas esas cosas que pertenecen a un momento del pasado, puedo empezar a indagar ahí, ¿no? O sea, en el libro se habla mucho pues de que anclas una pregunta en el pasado y entonces empiezas ahí, cuando dices, ah, esto me interesa, empiezas ahí a indagar y te quedas ahí y le preguntas todas las preguntas que puedas alrededor de ese problema. Y así es como uno se hace una idea mucho más correcta de lo que es la situación en la que está intentando lanzar un producto, una solución. Y luego las decisiones del producto ya son tuyas. Perdona, porque lo que se trata, que yo creo que es lo que estabas ahora con lo de las decisiones, la historia está que muchas veces vamos con el producto y cuando tomamos ese contacto con el cliente, nos damos cuenta o que el producto no tiene cabida o que se te ocurren nuevas cosas, ¿no? Porque tú vas con tu idea, además yo esto cuando hemos hecho algunos talleres, siempre vas con unas ideas cuando entras a determinados talleres de Lean Startup o de diseño de modelos de negocio, ¿no? Como que tú también has tocado toda la metodología Osterwalder y tú llegas ahí con una idea y yo me hace mucha gracia porque después del taller, o sea, ves que dices, joder, qué mierda de idea traía. Pero qué bien que lo he hecho o qué bien que he hecho estas preguntas porque me ha hecho evolucionar mi idea. Absolutamente. Y esto es una de las cosas que yo veo
más cambios en la gente, ¿no? Yo llevo 8 años dando cursos a emprendedores y personas que llevan, pues, bueno, me ha pasado de todo, pero personas que llevan a lo mejor 1 año o más de 1 año dándole vueltas a una idea en un sector que conocen, que son expertos, que han hablado con gente y traen una idea, ¿no? Y hacemos una serie de sesiones y lo que hacemos es explicarles estas normas, estas 3 reglas, que por cierto la tercera es hablar menos y escuchar más. Porque si tú sales con la sensación de que has hablado mucho, mal, lo has hecho mal. Y si sales con la sensación de que ha ido bien, también. Seguro que no has indagado suficiente. Entonces, si te han corroborado la idea al 100%, mosquéate. mal, algo ha ido mal en esa conversación. O sea, no las has aprovechado, al menos seguro que no las has aprovechado, ¿no? Eso es. Entonces, claro, ahora me he ido del hilo que estaba contando. Sí, estábamos Así, con las 3 y yo creo que has es acabado con decir, la 2, ¿no? Y vas a la 3. personas que llevaban mucho tiempo y se pensaban que tenían un conocimiento muy exhaustivo del problema que querían solucionar, han salido a la calle, han hecho, yo siempre, siempre pido que las personas hagan de 10 a 15 entrevistas y en 2 semanas nos volvemos a ver y retomamos la conversación y pido, bueno, pregunto qué les ha pasado, ¿no? Y en numerosas ocasiones he visto gente que ha llegado y ha dicho, bueno, ha sido increíble, no sabía todo esto, he descubierto un montón de información nueva que nunca me habían contado y que no tenía ni idea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy valioso. Por eso os digo, el Mom Test es un libro que tiene un impacto en la persona. Depende, claro, evidentemente, pues de la motivación de la persona y de lo que está haciendo esa persona en ese momento, ¿no? Pero si estás realmente en un momento en el que tú te va la vida en ello, ¿no? Pues porque sea, pues porque tienes que lanzar un nuevo producto y tus jefes están poniendo toda esa presión en ti o ha cambiado el escenario y tienes que reinventarte, cualquier cosa así, ¿no? Realmente lo aprovechas muchísimo. O sea, te abre una manera nueva de hablar con los clientes que te descubre un montón de información que antes no pensabas, ¿no? Y he visto un cambio increíble en muchísima gente, Genial. Y cuéntanos así alguna experiencia personal de algo así más concreto. De alguien que haya ido con una idea y se haya venido... Pues no sé, es que te contaría tantas porque es que de verdad, bueno, en el del 2012 al 2016 me dedicaba exclusivamente pues, a hacer consultoría y a hacer clases y a hacer formación y tal. Y ahí hacía muchas clases y ahora lo que hago, pues me dedico a otras cosas, pero siempre mantengo pues un par de sitios que me gusta porque cada año pues hacen un programa de aceleración con emprendedores y tal, y lo sigo haciendo, ¿no? Y es que siempre en el grupo hay alguien que, no sé, que incluso, bueno, el último que hice, un chico porque además ya los primeros días, cuando yo pregunto, yo ya veo cómo va la gente, ¿no? Cuánto la gente ha preguntado de la manera correcta o no, ¿no? Yo hago 4 preguntas y un poco lo empiezo a ver. Y ya personas que a lo mejor estaban con muchas dudas, esto les acaba de sentar, ¿no? Y de poner los pies en la tierra, ¿no? Y de decir, vale, ya está. Y no sé, ha habido veces que se han ido los alumnos, no han venido más a la clase ya, porque han dicho, es que lo que iba a hacer no tiene mucho sentido, sí, a mí no me ha tenía pasado, sentido. No me Pero acuerdo luego he visto personas que realmente lo han entendido muy bien la metodología. Y el kit de la cuestión es este. O sea, ¿os acordáis que antes decía que lo que haces es Customer Discovery, ¿no? Bien, pues si tú empiezas a Descubrir preguntar al con el... cliente. Sí, Descubrir cuál es el descubrir cliente cliente, ideal, ¿no? ¿no? Saber quién es tu cliente. Si tú empiezas a hacer preguntas aplicando el Mom Test y después descubres que ese cliente que tú pensabas que era no es tu cliente, lo que tienes que hacer es retargetizar y reevaluar y entonces te diriges a otro grupo de clientes. Y esa es la metodología. Tú tienes que ir probando hasta que encuentras
el cliente que es el cliente que tiene el problema que tú quieres solucionar, ¿vale? Si evidentemente haces, no sé, Steve Blank, por ejemplo, profesor de Stanford muy reconocido, que es el autor del método de desarrollo de cliente, de Customer Development, él dice que deberías hacer como 20 o 30 entrevistas a cada segmento que tú tienes en tu modelo de negocio, ¿vale? Hay otras personas que también muy, muy buenas en la materia, que dicen, bueno, si tú ya a la quinta conversación con un cliente ya te estás encontrando que se repite el discurso y que te está diciendo lo mismo, ya está, ya tienes el 80% validado, o sea, no tienes que hacer 20 entrevistas. Entonces, se trata de, sobre todo esto, se trata de que sea súper ágil. O sea, tú no te tienes que estar 3 meses haciendo entrevistas, ¿no? O dedicar muchísimas horas. Se trata de hacer unas cuantas entrevistas hasta que tú ves que ya tienes una idea sobre el problema, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa que me preguntan muchas veces es bueno, ¿todas las entrevistas tienen el mismo valor? ¿No? ¿Qué creéis? Es decir, si yo voy a preguntar a clientes y recibo información, acabo recibiendo mucha información, ¿no? de diferentes perfiles de persona. ¿Creéis que toda esa información tiene el mismo valor, que la tengo que escuchar toda y por igual? A ver, animaros. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Venga, sí o no. A ver, sí. Sí, toda por igual. Importantes, por aquí no. Ajá, vale, por aquí sí. Bueno, pues se piensa que tiene trampa. La respuesta es no. Toda la información no vale, es decir, la información de todas las personas no tienen el mismo valor. ¿Por qué? Y aquí voy a introducir otro concepto nuevo que en inglés se llama Early Evangelist, ¿vale? Y sería el evangelizador temprano, ¿no? El primero de todos, que viene del concepto de la curva de Moore, de la adaptación, de la adopción de productos, ¿no? Es decir, cuando hay algo innovador, no toda la población se lanza a usar eso, no. Tenemos siempre los amigos frikis que llevan las últimas apps, el último modelo del iPhone y el último no sé qué, ¿vale? Es decir, hay gente que adoptan la tecnología y las innovaciones mucho más rápido que las demás. Esos son los que les llamamos early evangelists, ¿vale? Early adopters, ¿vale? Pues bien, el early adopter es una persona que cuando surge algo nuevo, la adopta muy rápido. Entonces, cuando nosotros estamos lanzando algo nuevo al mercado, que tiene un cierto componente de innovación, o es totalmente nuevo, nosotros siempre pensamos, mi mercado es este, ¿no? O sea, este es el mundo, pues mi mercado es este, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros empezamos a lanzar algo, mi mercado no es este. Mi mercado es el pequeño porcentaje de early evangelists que está dentro de ese mercado, porque son los primeros que van a probar mi producto, ¿vale? Entonces, ¿quién es ese early evangelist? El early evangelist es, y esto también es Steve Blank el que pone, el que hace una definición muy buena desde hace años ya. Él dice que tiene 5 características, ¿vale? El early evangelist es el que tiene el problema, ¿vale? El que tiene el problema que yo estoy intentando solucionar. Segunda característica, no solo que tiene el problema, sino que es consciente de que tiene ese problema, él lo sabe, ¿vale? No solo eso, sino que además, bueno, como es consciente, se ha preocupado de buscar soluciones en el mercado. Es decir, fijaros el dato, ha empleado tiempo de su vida para solucionar eso, porque muchas veces estamos detrás de clientes que pensamos que tienen un problema y nos dicen que tienen un problema, pero cuando rascamos un poco más
vemos que no tienen ningún interés en solucionarlo, que ya les va bien Que como puede vivir está. con él. Exacto, ¿no? O que no Entonces, pagaría por resolverlo, que es lo claro, peor entonces si vas tenemos a que montar una averiguar empresa. si estamos... Si se va a rascar la cartera. Claro. Entonces, ese es el tercer punto, ¿no? Si realmente ha puesto algún esfuerzo en el pasado, ¿os acordáis preguntando en el pasado, para poner solución a ese problema? La siguiente, la cuarta es, ¿ha encontrado alguna manera de solucionar su problema? Porque le molesta tanto ese problema que él ya se las ha arreglado para solucionarlo de alguna manera. Y por último, el último factor es, ¿tiene presupuesto para pagar una solución? Ay, te lo he adelantado. Es decir, cuando hacemos el mom test y nos vamos a la calle y vamos a preguntar sobre el problema a clientes potenciales, nos vamos a encontrar de todo, ¿sí? Pero nuestro trabajo es encontrar de todas esas personas que estamos preguntando, identificar cuál es la early evangelist, cuál es el early evangelist, cuál cumple esos 5 requisitos que yo acabo de decir. ¿Por qué? Porque la entrevista que le hagamos a esa persona tiene mucho más valor que las entrevistas que le hagamos a las demás, ¿vale? Porque es obvio, tiene el problema, es consciente, ha buscado ya soluciones, ha encontrado alguna estrategia para solucionarlo y tiene presupuesto. Ese es nuestro cliente, eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, la información que nos dé esa persona es 1.000.000 de veces más valiosa que la de otra persona que realmente, bueno, tiene el problema, pero no ha buscado nunca ninguna solución, no se ha preocupado por eso, es decir, ¿entendéis? Entonces, ese es el trabajo nuestro de encontrar ese tipo de personas early evangelists que tienen ese perfil. Eso es súper importante. Estoy contestando porque algunos ha perdido y ya está Muy puesto bien. ahí. Entonces, me ha encantado esto porque yo siempre no lo tengo tan ordenado, pero por eso te salto ahí en la tercera, porque yo siempre agarro muchas veces, como ahora se hacen muchas consultorías así por la esta, le saco así la cartera. Yo no sé si Rocío, que está aquí, alguna vez se la he sacado, y le he dicho, solo nos valen los que sacan la cartera para pagar. O sea, de nada sirve que la gente te diga que cómo me mola, Javi, es buenísimo, el producto que estás desarrollando es la bomba. O sea, no vale, es todo ego, les hemos puesto en la línea para que nos contesten lo que queremos y solo vale el día o que se saque la cartera o que nos presente a gente súper top, que sean los early evangelists, los evangelistas, los próximos evangelistas de nuestro producto y él tenga un compromiso, ¿no? Como que te va a presentar a gente que realmente tiene valor y que va a quedar mal si no le gustara lo nuestro, ¿no? Sí. Y es alucinante cómo rápido nos intoxicamos. Y yo me acuerdo de otra que está muy famosa, la de Ford, ¿no? Que decía que si yo les hubiera preguntado a la gente de principios del siglo XX que qué es lo que necesitaba, me hubieran pedido un caballo, o sea, un carro con más caballos, ¿no? Y yo por eso, o sea, tampoco hay que escuchar, ¿no? Todo lo que te proponen y todo lo que te piden, porque igual le pones todo y tampoco te lo compran luego, pero bueno. Sí. No sé si tienes alguna cosa más por ahí o pasamos a preguntas, lo que tú veas, Verónica. Sí, yo quiero pasar a preguntas ya porque ya nos hemos extendido suficiente. Lo único que quería añadir así es como, aquí supongo que hay personas un poco de todo, que a lo mejor tienen productos que van a consumidor final y otros productos que son a empresa. También hay que tener en cuenta que en empresa es mucho más fácil validar mediante conversaciones con esta metodología que en consumidor. Es decir, cuando tú vas a una empresa y le empiezas a preguntar a tu cliente por el problema y el cliente te verifica que tiene ese problema, tienes bastante validado de esa idea, ¿vale? Y yo creo que tienes ya casi hasta el cliente. Sin embargo, cuando tú estás en un mercado de consumidor final, es mucho más difícil. Al final, el mercado de consumidor final es un mercado en el que tú tienes que refinar mucho el producto
hasta que se ha utilizado o hasta que se ha comprado. Es decir, el consumidor ahora es exigente, tiene productos tecnológicos que van súper finos, tienen marcas muy bonitas, está acostumbrado a unos estándares altos de calidad, ¿no? Entonces es más importante refinar el producto con el tiempo, ¿no? Y puedes validar menos con entrevistas. Lo que sí que puedes hacer en un mercado de consumidor final es averiguar muchas cosas sobre el problema. Eso sí que ayuda muchísimo este tipo de entrevistas. Y yo daría un último consejo, porque yo he sido durante 10 años he estado en una empresa como ABB y he sido muchos años allí el responsable de distribución. Y cuando me he encontrado con muchas startups, va todo el mundo cuando tiene un negocio muy de business to consumer, ¿no? Al consumidor final, se va a él a venderlo al final. Vete a validarlo, pero luego búscate los distribuidores o también habla con los distribuidores, porque hay veces que el que está en el canal sí que detecta cosas, pero como son distribuidores que no generan producto, no lo han solucionado. Pero bueno, esto es un tema que yo me he encontrado mucho por ahí y les decía, pero no lo vendas tú, guárdate margen. Si realmente estás fabricando y has hecho un producto, sobre todo cuando son productos físicos, tiene que tener muchísimo margen porque tienes que respetar en cierto modo el canal. Que yo donde estaba era un fabricante y respetábamos el canal y era donde tenías la mayor parte de las ventas. Porque si vas uno a uno a buscar a la gente que le tenías que vender el producto era inviable. Pero bueno. Oye, qué guay, me ha encantado, me he llevado, mira que me he leído el libro mogollón de veces. No lo enseño yo el libro como los otros, que los tengo en papel, porque lo tengo en electrónico. Porque ya llega un momento que no entran más libros en casa. Pero bueno, si quiere alguien hacer preguntas y si no leo las del chat, que hay un montón de preguntas. Sí, bueno, a mí me gustaría que preguntara a alguien de los que estáis aquí, también. Yo tengo una pregunta, si puede ser. Ah, Daniel, vale. ¿No te vemos? ¿Te pones la cámara o la haces así? Es que estoy en el coche, voy escuchando con audio, pero no puedo poner cámara. Genial, sí, no Venga, vayas a tener un adelante, accidente. Daniel. Dale, Daniel, muchas gracias. Tiene que ver con el punto este que hemos estado tocando al final, que hablaba del micronicho, de los early adopters o early evangelists, ¿no? Un poco también siguiendo pues lo mismo que cuenta en el primer y sobre todo el segundo libro Aaron Ross, ¿vale? De lo de nailing the niche, que es la expresión que él utiliza, ¿no? Para que sobre todo dice, al principio focalízate mucho en un nicho que convierta lo más rápido posible para traccionar, ¿no? La pregunta es, ¿qué ocurre? Porque esto ocurre bastante a menudo, que estás elaborando un proyecto que crees que, pues lo típico, ¿no? Buah, esto lo puedes vender a un montón de gente, pero que sin embargo te das cuenta de que, ostras, cuando dices quiero vender a un montón de gente es porque realmente no has estudiado bien tu mercado objetivo, porque siempre hay un nicho en el que conviertes más y en el que te tienes que focalizar, según la teoría esa de los círculos concéntricos o algo así que se llama, ¿no? Hablo un poco de ellas. Entonces, la pregunta que quería hacerte es, ¿de qué manera podemos utilizar el MOM Test para, de todos esos posibles nichos que pensamos son posibles clientes nuestros, poder decir, hostia, pues de todos me quedo especialmente con este, que es una parte que a mí me preocupa especialmente porque cuesta al principio atajar, decir, hostia, voy a estos y no a estos porque estos tienen esta característica que me permite vender con más facilidad, ¿no? Es un poco esta la pregunta. Sí. Bueno, es muy buena pregunta. Sí. Claro, si supiéramos todos a quién nos tenemos que dirigir, no daríamos tantas vueltas, ¿no? Y iríamos mucho más rectos en el camino. ¿Cómo podemos utilizar el MOM Test para esto? A ver, el MOM Test lo que te va a ayudar es averiguar más sobre el problema, pero después hay muchas más cosas también que tienes que hacer, ¿no? Tienes que hacer un MVP, tienes que hacer... Bueno, puedes empezar con unos dibujitos, con unos wireframes, pedir feedback, después un MVP, después tal. Es decir, el MOM Test no tiene la respuesta absoluta a una cosa así, ¿no? Pero está claro que si en el proceso de elegir tus nichos tú has utilizado este tipo de preguntas, que son las preguntas bien hechas, es decir, has evitado condicionales, has evitado explicar tu idea, etc., seguramente las decisiones que hayas tomado en función a esa información serán más sólidas, ¿vale? Y lo que estamos intentando aquí es reducir la probabilidad de equivocarnos. Entonces, lo que te explicas, Montes, de, oye, si tú vas preguntando por aquí, vas a tener más probabilidades de equivocarte, porque es que no te está diciendo la gente la verdad, o tú no estás indagando suficiente
porque es responsabilidad tuya indagar en ese problema, ¿vale? Entonces, ya me gustaría contestarte algo más de A, B, C igual a D, pero Bueno, eso realmente yo creo que te lo Claro. da la experiencia, Daniel, que seguro que la tienes tú también. Cuando vas andando te vas dando cuenta y vas buscando clientes que se parezcan más a los que realmente te interesan. Lo que pasa es que de primera sí que es verdad que es muy difícil diferenciarlos. Eso no lo da cuando llevas un tiempo trabajando con determinados clientes y mira, estoy viendo ahora ahí a Rocío que hace así, pues es lo que le pasa, ¿no? Que a ella, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar le pasaba eso, ¿no? Que le tiraba todo y te cuesta ir definiendo. Pero bueno, muchas veces es que no definimos, sino que el primero que nos compra nos quedamos con eso. Yo que llevo muchos equipos comerciales, siempre te das cuenta que los comerciales a la primera vez que venden repiten el mismo speech durante toda su vida muchas veces, ¿no? Y Sí, lo no que pasa elegimos que muy bien. sí, lo que ocurre es que, Dime, por Dani. ejemplo, si haces una estrategia de outbound, cuando tienes un perfil que es tan heterogéneo y no tienes claro quién convierte o tienes 4 o 5 clientes potenciales, el grado de frustración es muy alto porque cuesta mucho conseguir meetings y cerrarlos con éxito y al final no lo puedes corresponder tampoco con primas, por objetivos ni nada y se rompe. Por eso es muy importante tener claro el product market fit al principio porque es clave, sobre todo al principio para poder montar una estrategia de venta outbound. Si no, acabas vendiendo por el boca a oreja y eso no escala y es un rollo patatero. Eso Y por es. eso preguntaba porque es extremadamente interesante. A mí una cosa que me gustó, porque yo primero vi el curso en Udemy, que también está colgado, locutado por el mismo sí, Robert, y de luego el Rob, libro también lo leí. Sí, Qué bueno. lo que me gustó es que incluso en el libro te enseñan a lidiar con ocasiones en las que el cliente se muestra enfadado o poco participador. Y luego también me gustó mucho porque hay un momento específico que te dicen, sobre todo, y lo recuerdo por cuando habéis estado hablando de que hay que hablar siempre hablando del pasado, ¿no? Decían, sobre todo lo que no tenéis que preguntarle es del tipo, ¿y no te gustaría una solución que hiciera esto y esto? Tienes que Sí, un poco leer entre líneas, nunca preguntarle cómo lo solucionaría. Y si tuvieras una aplicación, ¿qué tendría que hacer la aplicación para que solucionara tu problema? sí, Ese sí, tipo sí, de es lo que preguntas hemos me ido dice que hay que diciendo. obviarlas, ¿no? Es muy Sí, 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 interesante. porque es lo que ha dicho Verónica, mm, de que no le vayas dando las soluciones o lo que he dicho yo de que no le des, de que no cojas todo tampoco de lo que te dicen, ¿no? Está ahí, sí. es verdad. El libro, de hecho, está estructurado de manera en que el primer tercio del libro te abre ya toda la metodología, o sea, te da ya el valor rápidamente. O sea, esto en una tarde, en una sentada, te lo lees. Y después, digamos que la segunda mitad del libro, los 2 tercios siguientes del libro, son más enfocados ya a la persona que quiere indagar más y quiere perfeccionar, y hay un montón de ejemplos de situaciones así, ¿no? De cuando los clientes pues no te quieren ver, cómo consigues reuniones, cómo las gestionas, el nivel de tiempo, cómo gestionas expectativas. Es decir, ya el libro se mete como mucho más en detalle en esa parte. Y tengo yo, mira, ahora me viene que me ha pasado en alguna sesión de consultoría con algún cliente que te llega y te dice, joder, es que yo tengo acceso a Daniela, igual te vale, y si no para otros, a ver si nos vale, porque a mí a este cliente sí le ha funcionado y decía, ostras, es que solo tengo acceso a 3 personas para hacerle los test y necesito hacer a 10, 15, ¿no? Y te digo, ¿has probado a que cuando acabes le preguntes cuánta gente conoces que le podría interesar o sabe de estos temas para que me los presentes? ¿Vale? Que parece una pregunta súper obvia y tonta con los que estamos en más temas comerciales, pero cuando hablas con gente que no viene del mundo comercial, se quedan así como dice, ah, es verdad, y me lo van a presentar. Hombre, pues si has dado suficiente valor a la entrevista, seguramente sí te los presente. Muy bien. Óscar, tú tenías unas Más, preguntas buenas, ¿no? A ver, había 2 Oscar. Óscar Yurba. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, te escuchamos. Un poco la conexión. Tengo una, pero la he reformulado después de lo que he escuchado. Ajá. A Has ver, pivotado. sí, básicamente. Mi pregunta era cómo decidir si un entrevistado estaba cualificado para las preguntas que le vas a hacer. Pero la voy a reformular y voy a preguntar, ¿es recomendable no capar a los entrevistados y, aunque sea un producto que en principio sea para, no sé, para jóvenes o para empresas, se lo preguntes a tu madre, aunque sea, que ya con el Montes te darás cuenta si tiene un problema o no, pero sacarás información que a lo mejor te sirve? O mejor, no.
No, mejor no, porque al final, no, el problema es que todo lo que nos cuenta la gente nos acaba confundiendo, ¿sabes? Entonces, es muy importante que tú hagas primero un ejercicio de segmentación y digas, ¿quién yo creo que puede que puede tener este problema? Ya dirigirte a ese segmento, porque si no, te llega como mucho ruido, ¿no? Y también, así como decía, después de que hagas esa segmentación, no todas las entrevistas van a tener el mismo valor porque tú tienes que identificar cuáles son esas personas que tienen más el perfil de early adopter y van a darte mejor información. O sea que yo recomiendo segmentar ya de buenas a primeras. Y si nos equivocamos, pues luego ya buscamos otro, ¿no? Exacto, exacto. Exacto. Y también con lo que comentaba antes Daniel, ¿no? Daniel era el chico que preguntaba. Sí, Daniel, sí. También quería decir, ¿no? Es decir, un factor muy importante a tener en cuenta es que el mom test, que preguntar las preguntas de esta manera te tienen que ahorrar tiempo. Es decir, todo es una ecuación, un balance entre tiempo, recursos que tenemos y oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cuándo te quieres enterar de que a tu cliente, a que tú piensas que es tu cliente, no le importa un pepino lo que estás lanzando? ¿Te quieres enterar hoy o quieres enterarte dentro de 3 meses cuando ya has sacado Cuando has producto? metido toda la pasta en el negocio. Es decir, ¿cuándo te quieres enterar, no? Entonces, por eso yo le digo mucho a las personas con los que hago este taller, ¿no? Les digo, cuando tú vas a vender, vas a convencer. Sales de casa diciendo, hoy voy a vender, hoy me van a comprar mi producto. Voy a convencer de que mi producto es lo mejor. Ok, pero cuando yo voy a validar, tengo que salir de casa diciendo, hoy voy a que me tiren el producto por el suelo. Hoy voy a ganarme las peores noticias que yo pueda descubrir. Porque esas peores noticias las quieres descubrir hoy, no las quieres descubrir de aquí 3 meses o de aquí 1 año, cuando ya se te ha acabado el tiempo y los recursos. Entonces, es muy diferente. Fijaros que eso puede parecer sutil porque es la intención con la que yo salgo de casa ese día, ¿vale? Sí. La intención con la que yo me dirijo a hacer esa entrevista, pero eso lo cambia todo, porque cambia nuestra sensibilidad, que nos hagan daño. Si yo voy a salir ese día a que los clientes me tumben la idea o parte de ella, no voy a ir con esa cosa de quiero explicarle mi idea porque quiero llevarme cumplidos. ¿Vale? El cumplido, la venta casi Porque, ya, como aquel que dice. claro, voy a dejar los cumplidos de lado y voy a ir a que me destrocen la idea. Y como yo ya he salido con esa mentalidad, no me van a hacer daño. Simplemente me voy a llevar una información súper valiosa que me va a ayudar ese día mismo a tomar decisiones y a cambiar mi dirección hacia una dirección más correcta. O sea, que esto tiene mucho valor, esa actitud, ¿no?, con la que salimos. Diferenciar entre la actitud de vender y la actitud de validar. Que la actitud de validar es una actitud más desde la posición de curiosidad, de queremos preguntar por todos los detalles, queremos saber la vida de esa persona de pe a pa, ¿no? Y fijaros que cuando entramos en ese estilo de conversación, a la gente le encanta hablar de sus problemas porque normalmente no nos da tiempo de escuchar, ¿no? Y la gente queremos sentirnos escuchados. Uh-huh. Y si dais con esa persona que tiene el problema y que le empezáis a preguntar de esta manera, os va a contar lo que nunca os habíais imaginado, ¿no? Y eso va a ser súper valioso Si haces bien el test, Verónica, como dices tú, te traes mucho contenido y mucha historia, pero que nadie pretenda hacer bien el test a la primera. O sea, sí. es un tema de experiencia y de hacer muchas pruebas. Claro, también quería hablar un poco de la curva de aprendizaje, ¿no? Es decir, yo, y esto, claro, lo he visto con muchísimas personas que hemos dado el Montes, se han ido y han hecho 10, 15 entrevistas en 2 o 3 semanas, nos hemos vuelto a ver
y siempre absolutamente coincide que la curva de aprendizaje está entre 4 o 5 entrevistas, a veces menos, pero suele estar por ahí. Según ¿Por el qué? ego que Porque tengamos. esas preguntas con condicionales se nos escapan y se nos escapa hablar de la idea y se nos escapa decir, no, porque es que lo que yo te estoy diciendo es esto. No tienes que rebatir nada al cliente, tienes que escucharle por qué te está diciendo eso y por qué está entendiendo otra cosa de lo que tú le estás explicando, ¿no? Bueno, en fin, eso es súper importante. Veo por aquí, Nacho, que no sé qué decía del Tupperware Technique. ¿Qué es esto, Nacho? Hola, ¿me oís? Sí. Hola, buenas. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso es la técnica del tupper antiguamente, ¿no? Que se vendían los tuppers, se iba de casa en casa y cuando tenías una ama de casa pues que estaba encantada con el producto, pedía referencias de otras amigas, básicamente. Y eso, bueno, os comento un poco a nivel anecdótico lo que me ha pasado a mí con esto, ¿no? No me he leído el libro, pero estáis hablando de esto. Y no es por ponerme o echarme flores, pero la he clavado, ¿no? Y yo estoy ahora desarrollando... Es que te pareces al autor. ¿Ah, sí? Debe ser por eso. Te podíamos Entonces, haber presentado por él. pues mira, me pongo a hablar en inglés y ya hacemos aquí la parodia, ¿no? ¿A que sí, Verónica? Yo me he puesto a hacer entrevistas sin haber leído el libro para validar un poco el producto o el modelo de negocio, ¿no? Entonces, he hecho encuestas vía Google Forms, que animo a la gente a que lo haga así, porque al final tienes una estructura y luego es muy fácil pues verlo de forma gráfica que responde cada uno, ¿no? Hay preguntas cuantitativas y otras más cualitativas que te tienes que leer y profundizar un poco más, y otras pues más a nivel gráfico pues lo ves muy rápido, ¿no? Y 100% de acuerdo con lo que decís. Al final, si te pones a explicar el producto, tu idea primero, pues obviamente te van a decir que sí a todo y muy bonito y sí, pero si le haces preguntas de ¿habéis hecho esto? ¿Habéis utilizado esto? ¿Cómo habéis hecho este proceso? Entonces, pues te enteras de todos los detalles y la gente le gusta que ser escuchada, básicamente, ¿no? Eso es. Entonces, Yo sí que se te aprende digo, rápido y explican mucho. Tengo que de hacer, Nacho no estoy tan de acuerdo en lo del Google Forms. No sé si tengo que vas a hacer decir un eso, pequeño Verónica. comentario. Tengo que hacer, creo que A mí igual también. Porque yo, por ejemplo, cuando tengo a los clientes, hay muchos clientes que me vienen y me preguntan de hacer oye, mando por Google y tal unas encuestas y tal. De hecho, antes de conectarme estaba con uno y me ha pedido que le No, mandara pero yo esto la la rellenaba base. yo, ¿eh? Rellenaba yo hacía las Ah, preguntas, él no vale, vale, veía vale. nada, Tú en él o ella. persona. Claro, no. Yo por videollamada o por teléfono hacía las preguntas y rellenaba yo Google Forms. Vale, vale. Y hacía Entonces sí. preguntas en profundidad, ¿no? Al Vale, final no te habíamos entendido, eso no es. le sacas el jugo al limón si simplemente le envías Google Forms. Porque cuando Eso es. lo que hablábamos antes por el chat de la séptima pregunta, ¿no? Empiezas a estirar del hilo cuando ves algo interesante y haces más preguntas acerca de un tema y empiezas a excavar y es cuando encuentras petróleo en ese momento, ¿no? Después de hacer muchas preguntas sobre un mismo tema. Pero yo, si De me acuerdo, permitís, total. tenía una pregunta, ¿no? Hasta aquí lo tengo claro. ¿Qué pasa después del MAM test? Es decir, uno ha salido, ha hecho todas las entrevistas, vuelve a casa, ok, más o menos tengo claro el tipo de producto que tengo que construir. ¿Cómo vuelves a salir a hacer ese product market fit? ¿Cómo encuentras esa parte? Y cómo encuentras el nicho, que me parece súper pertinente la pregunta que ha hecho Que ha hecho Daniel, y Daniel antes, yo sí. mismo ahora mismo estoy pues dándole muchas vueltas a esta parte, ¿no? A ver, el nicho lo encuentras buscando a tu early evangelist, ¿vale? Es decir, no sé si conocíais esta lista de 5 requisitos, ¿no? Es decir, es súper importante. O sea, primero yo tengo que conocer el problema y tengo que encontrar personas que tengan ese problema y todos los 5 requisitos que decía antes, ¿no? Esa es la persona que apunta, ¿vale? Apunta a la dirección de que va a usar mucho tu producto y de que lo va a adoptar rápido. Pero evidentemente luego tienes que hacer el producto y la manera pues sería hacer un mínimo producto viable que contiene las mínimas
características para que tú puedas lanzar eso. Y la idea es que tú puedes seguir haciendo entrevistas con esta metodología, incluso cuando tienes el producto y ya has enseñado el producto. Es decir, incluso cuando ya has lanzado, incluso cuando estás... Es decir, en cualquier momento, esta herramienta es una herramienta que tienes que puedes utilizar en toda tu trayectoria. Sí, yo creo de todas las maneras, Nacho, que al final si usas muy bien el Montés, ¿vale? Vas a encontrar el nicho. Si no lo hemos usado bien, vamos a estar dispersos, ¿vale? Y siempre va a haber productos, yo que te estaba hablando de que hemos lanzado 14 proyectos estos años y míos, luego otros son los otros, por ejemplo, 14 que llevo ahora con externos. Y te das cuenta de que cuando haces bien esa evaluación y encuentras el product market fit, o sea, el encaje con el mercado, vale, pues va a haber un nicho, o por lo menos para el que lo has preparado, que se supone que es. Y yo siempre hablo aquí en la parte, hay que ser entre proactivo y reactivo, ¿no? Hay una parte en la que vas a encontrar más la conexión y vas a ver que es tu cliente realmente objetivo, o a lo mejor no era el objetivo, pero es donde te das cuenta que encaja bien el producto y donde te deja buen margen, donde puedes llegar de una manera más fácil, y entonces ahí tienes que ser muy proactivo. Y luego ser muy reactivo en otros clientes que a lo mejor te pueden comprar, pero no son ese cliente objetivo. Yo, por ejemplo, me he tirado muchos años en multinacionales y prácticamente todos los años doblaba la facturación y me decían, ¿pero qué haces? ¿Trampas? Me decían muchas veces. Y digo, no, simplemente aplico Pareto, que todos conocemos Pareto, que al final el 20% de los clientes son los que te dan el 80% de las cifras, pero estábamos ahí en el equipo y había un montón de gente que atendía a todos los clientes por igual. No hacía esta selección de cuáles eran los clientes buenos, no hacía un ABC de los clientes. Entonces, si ya partimos de esa base, pero yo sí que creo, y estoy con Verónica, y por eso me flipa a mí lo del Montés, es que yo creo que si haces bien las 4 preguntas, el encaje le tienes. Y sobre todo el concepto que nosotros hablábamos antes de conectarnos ayer del evangelista, ¿no? Que yo decía, Inés, ella es muy inglesa y yo soy al revés, yo todo lo traduzco, ¿vale? Porque soy lo peor con el inglés. Y entonces, cuando tienes el evangelista va un poco el boca a boca, pero también cuando ya tienes el boca a boca sabes que has encajado. Entonces ahí es campañas de marketing, 100% de acuerdo. empezar a meter pasta, pero es la historia. Y entonces meter la pasta en lo que es, las campañas donde tienen que estar. Sí. Más preguntas, igual... Muchas gracias, Nacho, eres un crack. A vosotros, muchas gracias. Yo creo que eres Patrick, pero camuflado. Me he comprado el libro, me lo he comprado, que lo sepáis. Muy bien, yo te iba a invitar a que te lo leyeras igualmente porque seguramente que te aporta cosas nuevas. Y se lee muy rápido. Chicos, quería hacer una pregunta. Bueno, sobre todo, Verónica y Javier, gracias por la entrevista y por la explicación. La verdad es que es la primera semana que estoy dentro del priorato y muy guay. Así que... Bienvenido. Oye, yo iba a proponer otra cosa, porque como ha dicho Nacho, que cuál es la siguiente fase, igual a lo mejor da para otro día. Hacemos otro de cuál es la siguiente fase cuando ya hemos validado, ¿no? Y empezamos a contar nuestras experiencias, ¿no? En esto. Pero dale. Pues relacionando un poco también con la pregunta que ha hecho Nacho, yo me encuentro que creo que el servicio que quiero lanzar, ¿vale? Lo que estoy trabajando con mi socia es coaching ejecutivo en el mundo de las startups, ¿vale? Y creo que más que penetrar mercado, la estrategia es abrir mercado, porque sí que es cierto que tanto en Estados Unidos como en Europa sí que está en auge y es un servicio que se está adoptando y es muy cañero, pero en España aún no ha llegado de forma así más reconocida como servicio. Es decir, es que los CEOs o la C-Suite necesita un apoyo, necesita un refuerzo, ¿no? A la hora de gestionar tanto sus emociones como muchas veces esa baja calidad de liderazgo, ¿no? Que se tiene a lo largo del crecimiento de la startup, ¿no? Porque muchas veces, claro, o la persona no tiene conocimiento ni información sobre liderazgo, y más si es una persona joven que a lo mejor no ha tenido esas experiencias previamente, o a lo mejor la empresa crece muy rápido, ¿no? De un año a otro o a 2 años pasas de 5 empleados a 20 o a 25 o a 30. Entonces, claro, el liderazgo cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que veo es el mercado es abrir un mercado nuevo. Entonces, todo esto, ¿cómo lo encajas? Porque a lo mejor la persona, el CEO o el ejecutivo, tiene el problema, lo detecta,
pero no es consciente de que el coaching, por ejemplo, puede ser una solución, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo puedes llegar a validar eso sin tú decirle, oye, ¿has pensado en el coaching? Es una pregunta, bueno, es una situación muy, muy, muy típica. Es decir, muchas veces aquí, voy a contestarte como dos cosas, ¿no? O sea, muchas veces aquí en España vemos modelos de negocio que están funcionando en otros lugares y dijimos, si está ya validado, funciona, ¿no? Este producto, este tal, funciona, me lo voy a traer para acá. Ajá. Ok, sí, pero lo que te toca validar a ti, es decir, ese modelo de negocio está validado, esa propuesta de valor, ese cliente, tal, pero lo que te toca validar a ti es si tú trayéndote eso a un nuevo país con una nueva cultura, te va a funcionar, ¿vale? Correcto. Y entonces has dado en el clavo, o sea, has hablado, ¿cómo le hago yo? ¿Cómo le hago yo saber a la gente que tiene que ser, que no es ni consciente de esto? Correcto. O sea, ¿con cuántos CEOs has hablado? ¿Con cuánta gente has hablado? Con 17 este mes. Vale. Bien. ¿Y te has encontrado alguno que sea consciente de este problema? Bueno, casi todos. Casi todos. Sí, Son el problema... Igual has hecho mal el Montés y te han, No. te han planchado el ego, ¿eh? O sea, a lo mejor, a lo mejor un 80% eran conscientes, sobre todo por las preguntas que hacía, porque, bueno, claro, viniendo del coaching, en tema preguntas sí que ahí no incidía yo, ¿no? Sino que era mucho más pregunta abierta, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues les preguntaba qué era para ellos liderazgo, o preguntas así, y iba indagando, y claro, te das cuenta, la persona se da cuenta es que no tengo ni idea, ¿no? De muchas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquí estaba un poco la cuestión, ¿no? Que tú les preguntabas que si sabían lo que era el coaching, por ejemplo, y te decían a lo mejor que sí, pero ya haciendo, depende qué test o mini sesiones, etcétera, con algunos CEOs, luego te das cuenta de que no saben lo que es, o cuando tú les cuentas la definición tampoco saben lo que es realmente, porque también hay mucho intrusismo. Entonces ahí claro, está. O sea, te enfrentas a un público objetivo que es muy... Es decir, que no está educado. Entonces, lo que tienes que, en este tipo de casos, lo que tienes que hacer es educación y concienciación. Esos modelos, esos negocios cuestan mucho. Cuestan. Eso porque para no te uno encuentras chiquitito ya es muy complicado. una persona que tiene el problema, que es consciente, que ya ha buscado soluciones. Yo creo que te debes encontrar ejecutivos que tienen el problema. Algunos de ellos deben ser más conscientes y otros menos, pero dudo que con todo lo que tienen encima hayan planteado en buscar una solución. Igual algunos la han buscado, pero ahí ya te vas quedando con menos personas. ¿Me explico? Y si tú tienes que encontrar tu early adopter, que es al final el que tiene dinero para gastarse en sesiones de coaching que no son baratas y que además es como tienen que ser repetitivas, pues ahí lo tienes más difícil. Pero, claro, o sea, no quiere decir que no exista tu cliente, o sea, quiere decir que no lo has encontrado. Es decir, la primera etapa de descubrir a tu cliente se trata de esto, de tú encontrar ese cliente que cumple estos requisitos. ¿Sí? La segunda etapa del método de descubrimiento de desarrollo de cliente de Steve Blank, la segunda etapa dice, cuando tú ya has encontrado tu cliente, la siguiente pregunta es, ¿hay suficientes de estos clientes como para que yo monte un negocio? ¿Entiendes? Esa es la siguiente pregunta. Si es suficientemente grande el mercado, ¿no? Y ahí te De todas enfrentas maneras, qué difícil es, Verónica, para una empresa momento. pequeña abrir un mercado nuevo, ¿vale? Yo sí que te diría, Albert, que si estás en esta dicotomía y yo asesoro unos cuantos coaches, es mejor que busques, como dice Verónica, en qué se están gastando el dinero ahora y entrar cerca de eso que están buscando y darle la solución tú diciéndole, estás buscando esto, pero te voy a dar esto que es un poquito mejor. Porque cuando es algo muy, muy, muy nuevo para uno que empieza, yo siempre prefiero, o sea, mira, a mí hay mucha gente que me llega y te presenta proyectos y te dice, oye, Javi, esto no se le ocurrió a nadie. Y digo, más que probable que se le haya ocurrido a mucha gente. Lo que pasa es que ninguno haya encontrado el encaje en el mercado. Si no hay nadie vendiendo una cosa, hay veces que nos tenemos que mosquear, ¿vale?
Y que no creo que sea tu caso, porque es un caso que yo creo que hay más mercado y más gente haciendo cosas, si no iguales, similares. Bueno, tienes que Busca encontrar... similares y vende tu diferencia. Y tienes que, yo te invito a que salgas un poco del out of the box, ¿no? Y te plantees como perfiles de personas diferentes a las que estás apuntando, y hagas ahí como un ejercicio de segmentación de ejecutivos que puedan estar, o sea, que de todos los ejecutivos encuentres el que más se encuentra en este momento. En este momento de necesito un coach, necesito tal, porque está, no sé, pues igual es, ahora me lo invento, pero un CEO que lo acaban de nombrar CEO de una multinacional. Pues yo qué sé, pues ese, o sea, está en un momento de cambio, en un momento de transición, que está, que tiene recursos y tiene, ¿no? Es decir, no sé, ahora me lo acabo de inventar, ¿no? Sí, Pero sí, tiene mucha incertidumbre y seguramente se rasca el bolsillo. Es una como idea buscar buenísima. ese tipo de CEOs y ese tipo de organizaciones en las que eso puede estar sucediendo de manera más acentuada para encontrar tu early evangelist, para encontrar ese que cumple los 5 requisitos. Porque los demás tú los vas a tener que educar. Y cuando entras en estrategias de educar, son costosas, necesitan mucho material de contenido, el contenido es una estrategia a medio o largo plazo, es decir, ahí ya te enfrentas a otros retos. Y si tú eres un negocio pequeño que empieza, necesitas también resultados a corto plazo, ¿no? Los de a largo plazo están bien, pero necesitas encontrar algo que te ayude a arrancar. Y luego ya te preocuparás de los siguientes que los tienes que educar, ¿no? ¿Me explico? Sí. Es un poco eso. Qué bueno. Listo. Tenéis... Gracias. Qué bueno. Muy Gracias bueno. a ti. ¿Alguna persona que tenga así una experiencia personal que quiera comentar? Una pregunta. Si Venga, Óscar. Venga. No sé si lo habéis comentado, pero lo he visto por el libro, que no me lo he acabado aún, pero ahí estoy. Para poner en contexto a todo el mundo y que se entere, en el libro se habla de, si puedes, en vez de hacer preguntas, observa cómo trabajan, o sea, cómo hacen una acción, cómo verlos en acción. Entonces, para mí, o sea, para todo el mundo supongo, es fácil, ¿no?, imaginarse cómo puedes hacerlo en un negocio físico, ¿no?, donde ves al cliente cada día, pero hay otros casos en los que no es tan fácil. ¿Conocéis algún caso así que digas, coño, no se me hubiera ocurrido a mí observar así a los clientes? ¿O conocéis alguna metodología? No sé si me he explicado bien, pero... Bueno, pongo un poco, o sea, por ordenar términos, ¿vale, Óscar? Cuando al principio de todo decía la validación máxima la tenemos cuando lanzamos un producto, ¿vale? Y os decía, bueno, vamos a probar otras cosas antes para validar cosas antes de tomar todas esas decisiones y antes de gastar los recursos y de lanzar el producto, ¿vale? Bien, las entrevistas son una cosa, es una herramienta, algo que podemos hacer para validar. El observar es otra, ¿vale? El hacer un estudio de mercado y comparar es otra, lo que decía Albert, ¿no? Ya hay alguien en Estados Unidos que lo está haciendo. Bien, todas estas cosas junto con las conversaciones es como un paquete de cosas que tenemos que hacer siempre que podamos. Observar a las personas en el lugar que está sucediendo, pues lo que queremos solucionar, comparar con otros negocios, hacer un estudio de mercado y tener conversaciones. Es decir, ese es un paquete de acciones que nosotros podemos hacer, todas ellas, para reducir la incertidumbre, para disminuir el riesgo al que nos enfrentamos cuando estamos lanzando algo nuevo. Pero evidentemente, llévalo al contexto de tu empresa. En algunos casos tiene sentido y en algunos casos no, porque en algunos casos va a ser muy difícil que lo veas en acción, ¿no? Y esto pasa mucho en los negocios tecnológicos, porque con la tecnología pierdes ese contacto con el cliente. Entonces, puedes hacer quedar en persona con tus clientes
y pedirles una demostración que lo hagan delante tuyo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo compras un billete de avión? Sí, con un mock-up al final, ¿no? Pues hay gente que abrirá Google y buscará billete de avión Barcelona-Madrid, pero hay gente que abrirá el móvil, una app que tiene, y a lo mejor pues lo busca en Skyscanner o en una app así, ¿no? Es decir, esas cosas que parecen triviales me pueden condicionar a mí a tomar una decisión en cómo monto un producto para buscar vuelos de viajes, y solo lo voy a ver si estoy delante de la persona, porque son detalles tan triviales, ¿no?, que incluso las personas no van a caer en explicártelos. Sí. Lo que hacen es, abro el navegador de tal, pongo esto, es decir, ¿no?, cada paso. Entonces, a eso se refiere el libro cuando dices, oye, es mejor que si tú tienes la oportunidad, antes de preguntar, si tienes la oportunidad, vete a ver cómo lo está haciendo ese cliente, vete a ver cómo está pasando, porque ahí no hay filtro, ahí no hay ni siquiera la memoria de la persona que te está diciendo, ¿no? Mira, Cómo lo hizo. nos está diciendo Nacho que hay, bueno, lo puede decir en voz si quiere, hay sites de servicios de first users, ¿vale? De usuarios iniciales para que veas esto. Perfecto. Yo lo estaba viendo y digo, al final lo tecnológico no sé si es mejor lo analógico que lo tecnológico. Lo tecnológico sí que hay mucha medida. En lo analógico, cuando... Sí, es un mundo diferente. Luego el mundo digital y de datos, al final el problema no es recoger datos, sino interpretarlos. Sí, Aprender a interpretarlos. Pero bueno, nosotros en la industria nos encontramos mucho eso. ¿Alguna pregunta más? Porque ya nos hemos pasado como 20 y y yo tantos creo que minutos. ya... O sea, Venga, Óscar, la última. La ulti. Óscar García, la última. Venga, dinos. Espera, Óscar, no se te escucha. Ahora, ya. Yo quería preguntarte por lo que dijiste antes de cara a ir al consumidor final, ¿vale? Yo tengo claro el nicho al que quiero ir, pero el problema que tengo es cómo luego hablar con ese tipo de, digamos, cliente ideal. Porque claro, tú quieres venderle a un, no sé, pues a un taller o, por ejemplo, a un CEO. Tú sabes dónde buscar CEOs de una gran empresa, por ejemplo, porque buscas la empresa y buscas el CEO. Pero lo mío está buscado pensado para emprendedores, sobre todo que empiezan. ¿Cómo localizo a gente así para hacerle el mom test? Bueno, hay sitios. Bueno, claro, es decir, muchos esto sitios. hay una lista de recursos, ¿no? A ver, tú lo que puedes hacer es empezar, por ejemplo, el Priorato de Elon es un grupo donde seguro que vas a encontrar algún emprendedor que otro. Eso sí, te vas a tener que aprender el credo y se lo vas a tener que recitar antes. Te puedes ir a meetups. Ahora está un poco el tema así porque no nos podemos reunir tantas personas, pero puedes irte a meetups, yo qué sé, Startups Barcelona, Madrid Startups, yo qué sé, hay un montón de... Las incubadoras de los ayuntamientos. Hay un montón de grupos, incubadoras, asociaciones, programas en los que de alguna manera... Yo creo que para lo que tú comentas, realmente los eventos es una fuente muy, muy interesante. Ahora eventos, como ahora nos hacen eventos, pues yo creo que la gente se está comunicando más en grupos de WhatsApp y grupos de Slack. Entonces buscaría este tipo de grupos y preguntaría pues por gente que esté empezando proyectos. Directamente. Luego, si quieren hablar conmigo, pues que les haga unas preguntas aparte, ¿no? Es lo que planteas. Claro, luego te haces un DM con un mensaje directo con ellos y entonces ya pues acuerdas. A ver, yo soy muy partidaria de... A ver, en persona es como mejor funcionan este tipo de conversaciones, ¿vale? Hablando un poco del formato de las entrevistas, que también en el libro hay una parte que explica como la logística y el formato de cómo hacerlas, ¿vale? En persona siempre mejor porque estás teniendo como un feedback mucho más grande de lo que es el lenguaje corporal de la persona y de esa situación. Si no, videollamadas, ¿vale? Y si no, llamada de teléfono,
no pasa nada. O sea, cualquier cosa es bueno. Por escrito ya, bueno, también puede ser interesante, pero en chat también es un poco difícil de leer, de identificar señales que identificarías en persona, ¿no? Entonces, formato de la conversación. Fijaros, yo incido mucho en la diferencia entre conversación y entrevista. Yo sé que estábamos hablando todo el rato de hacer entrevistas, ¿eh? Tienes que hacer entrevistas. Es un poco la palabra típica que usamos. Pero Rob es un defensor increíble de tener conversaciones. ¿Por qué? Porque la entrevista te pone en una situación en la que tú eres un entrevistador, en el que haces preguntas y el otro se siente entrevistado y siente como que tiene que dar las preguntas correctas, ¿vale? Y esa situación no es buena para que la persona te diga honestamente lo que piensa. Está otra vez diciéndote otra vez lo que tú quieres oír, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una conversación más distendida en la que las dos personas participan, la otra persona no se siente que tiene que dar, ¿vale? O sea, empezar una entrevista de Customer Discovery diciendo, mira, gracias por darme este tiempo para hacerte una entrevista. Eso es lo peor. Porque entonces tú te pones en la situación de entrevistado y la persona se pone la persona se pone en situación de entrevista, ¿vale? Mantenerla casual, súper informal, cuanto más informal mejor, que sea una conversación natural y que la persona nos empiece a contar, primero con preguntas abiertas y después empezar a indagar en cosas concretas del pasado. Y eso es lo que funciona. Ahí es donde os vais a llevar información interesante, ¿vale? Evitar ese tipo de entrevistas pues más formales, más y con una libreta, o lo que decía pues Nacho Aguado, ¿no? Que comentaba, yo les iba haciendo las preguntas. Igual no tenemos tiempo de desarrollarlo mucho más, pero no soy partidaria de llevar las preguntas muy preparadas y hacer preguntas muy concretas, ¿sabes? Porque eso como que crea un ambiente más de tensión, ¿no? Y lo que queremos es que la persona se relaje y que nos cuente todo lo que piensa, ¿no? Entonces se trata de eso, de construir este tipo de situación. Por eso, un mensaje, pero en plan súper informal, ¿eh? Oye, ¿tienes unos minutos para que te haga unas preguntas? Y ya está. Y tú le dices, oye, mira, es que me gustaría saber, oye, ¿a ti te pasa esto? ¿Te ha pasado esto en el pasado? Sí, no. ¿Te ha pasado? ¿Cuándo te ha pasado? ¿Cuándo ha sido la última vez? ¿Cuántas veces te pasa? ¿Qué haces cuando te pasa? Es decir, preguntas como así concretas, pero en el pasado, ¿vale? Primero, preguntas abiertas. Y cuando encontráis algo en el pasado, ancláis la conversación en el pasado e indagáis ahí alrededor de ese punto. Una cosilla. No es una pregunta ni nada, ¿eh? Bueno, sí es una pregunta, pero no es... habéis comentado que el tema de los early adopters, y habéis mencionado un nombre, no sé si era Frank o algo así, como si era un experto que explicó cómo buscar los early adopters. Steve Blank, es parte de la metodología Customer Development. Sí. En castellano es este el libro, porque realmente este es un libro que son 2 libros dentro, 2 o 3 libros, ¿vale? Vale. Si te lo quieres, es un tostón increíble, pero bueno, cómpratelo si quieres. Ese libro yo lo veo más como un libro de consulta. ¿A que sí? No es para leérselo. Consultas algún capítulo que es el que te va bien aquí, después otro capítulo, es decir, no es un libro que sea como una lectura seguida. Es como un manual, un libro de texto casi. Sí, exacto. Sí. ¿Vale? Pero si te lo quieres comprar, incluso lo hay de bolsillo y está baratito. Bueno, pues no sé. Muchas gracias. Te voy a recordar, Verónica, que tienes un regalo para todos los que han venido hoy. Los que se han quedado en casa y les vamos a poner el vídeo, no. Es pero verdad. Los que habéis venido, sí, por haber venido. Y entonces, bueno, que nos la cuente Verónica. Bueno, nada, como estoy emprendiendo de nuevo... Le ha puesto ya el código, ¿eh? Lo único pon la web y todo eso. La web, porque claro, el código sin la web, bueno, pues... La hemos puesto más para arriba, ¿vale? Pero se ha quedado ya enterrado por ahí. No, pero está aquí. Os explicaba, ¿no? Que estoy emprendiendo de nuevo en este proyecto, que es una plataforma
de personas, artistas y tal, que pueden hacerte un vídeo personalizado para hacer un regalo a una persona. Y nada, os pongo aquí la web para que le echéis un vistazo. Metodología total, Lean Startup, MVP y todo lo que queráis, porque y estamos arrancando, vais a ver que estamos arrancando. Y bueno, hemos hecho experimentos muy interesantes y ahora en agosto hemos abierto la web y estamos metiendo más artistas. O sea que, pero fijaros, os diré un dato, empezamos a vender, creo que llevábamos 12 o 15 pedidos sin haber lanzado la web. O sea, hicimos un MVP que es muy MVP porque no teníamos ni la web lanzada. O sea que, bueno, para el que quiera, yo os explico estos experimentos otro día. Muchísimas gracias a todos y nada, si tenéis más preguntas, contactarme, estoy siempre disponible. Tenéis dudas, pues lo que queráis os de esto. Buscarme en LinkedIn, conectar conmigo también. Verónica Torras, súper accesible, o sea que me encontráis seguro. Bueno, chicos, nada, muchas gracias y a ver si lo repetimos. Si tenéis más ideas, lo repetimos y liamos a otra Verónica o nos liamos a alguno más aquí a liar alguna. Muchas gracias. Esto todo es conocimiento, todas las mentes que se conectan generan más que la suma de ellas mismas, ¿no? Entonces vamos a conectar mentes para que todos podamos crecer. Muy bien, muchas gracias. y muchas gracias por los comentarios que estáis poniendo. En vídeo. Venga, chao. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós.